Ahora seguimos con nuestra compuerta NAND. Nuevamente contamos con dos pulsadores normalmente abiertos, una bobina, redirecciona nuestra corriente a nuestro K1, que es nuestro contactor normalmente cerrado, y nuestra bombilla. De acuerdo a nuestra tabla de verdad, dice que si yo no pulso ninguno, tengo una salida de 1. Nuevamente podemos ver que nuestra corriente es directa a nuestro pulsador normalmente cerrado, y por ello es que podemos obtener nuestra bombilla encendida. Si yo llegara a pulsar S2, mi salida me debe de dar 1 y lo vamos a probar. En este caso S2 es representado por S4 y podemos ver que es correcto. Una vez que está pulsado, nuestra bombilla sigue encendida. Si yo ahora llegara a pulsar S1, que en este caso es representado por S3, mi salida tiene que ser 1. Pulsamos S3 y podemos ver que nuestra corriente sigue fluyendo. Ahora, dice que si yo llego a pulsar S3 y S4, mi salida tiene que ser 0. Pulso S3 y S4, mi salida es 0. ¿Por qué? Porque mi bobina ahora está interrumpiendo la señal, porque como pasa la corriente, cambia el estado de mi contacto normalmente cerrado a un normalmente abierto, y por ello es que podemos ver que nuestra tabla de verdad se cumple y que al pulsar los dos mi salida es 0. Seguido de ello vamos con la compuerta NOR. En esta podemos ver nuevamente que si yo no pulso nada, mi bombilla tiene que estar encendida, la cual es correcto. Tengo mis dos pulsadores S3 y S4 normalmente abiertos y no los estoy pulsando, por ello ninguna señal se ha sido enviada a mi contactor normalmente cerrado, que es K1, y todo sigue igual. Pero si yo llego a pulsar S4, mi salida debe de ser 0. Vamos a ver. Y podemos ver que es cierto, porque S4 envía una señal a mi bombilla, perdón, a mi bobina, y podemos ver que entonces esta provoca que el estado de mi normalmente cerrado cambia normalmente abierto. Ahora, si yo llego a pulsar mi S3, mi salida tiene que ser 0. Y es debido a lo ya antes dicho. Si yo llego a pulsar A1 y A2, mi salida nuevamente tiene que ser 0. Pulsamos y podemos ver que es correcta nuestra tabla de verdad y se cumple en nuestro circuito, porque nuestra salida es 0, se interrumpe nuestra conexión debido a que se cambia el estado por el envío de la corriente y mi bombilla se apaga. Ahora vamos con la XOR. En esta cambia nuevamente. Tenemos un pulsador enclavado que es S1 con 4 salidas, 2 entradas y 2 salidas. Tenemos un pulsador que es S2 también conectado con un normalmente cerrado. Tenemos una bobina, y también tenemos un contactor normalmente abierto. Entonces, de acuerdo a mi tabla de verdad, si yo no pulso nada, mi circuito está en 0. Podemos ver que es correcto. Si yo pulso S2, debo de tener una salida 1. Vamos a pulsarlo y podemos ver que es correcto. Cambia el estado de mi salida de mi contactor normalmente cerrado a abierto. Se envía la corriente a la bobina y se envía la señal de que se cierre nuestro normalmente cerrado. Si yo pulso ahora S1, debe de ocurrir lo mismo, encender nuestra bobina, la encendemos y
es correcto, es enviada la señal, por ello cambia el estado, se prende nuestra bombilla. Si yo pulso ambos, entonces mi bombilla no debe de prender. Pulsamos S1, S2 y nuestra bombilla se debería de apagar.